Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. El podcast de los Gómez, Betsy, Moisés, en la continuación de esta serie Teología Práctica, una serie que hemos traído con el fin de poder conectar la realidad del conocimiento de Dios con la cotidianidad de la vida. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los atributos de Dios que realmente nos sirven como fundamento para poder gozarnos en todos los demás. Y vamos a hablar acerca del hecho de que Dios no cambia. Sí, y como hemos dicho en los episodios anteriores, esto es algo simple, probablemente ya lo sabemos, incluso decimos que lo creemos, pero en la vida diaria se nos olvida, o sea, en la vida diaria no tomamos en cuenta el hecho de que Dios es inmutable. Sí. Entonces, ¿cómo tú definirías la inmutabilidad de Dios? Que Dios no experimenta ni ha experimentado cambio alguno, ni en sus atributos, ni en su voluntad, ni en su naturaleza. Dios siempre ha sido el mismo, porque no tiene principio y no tiene final. Yo sé que en el contexto de el mundo en el que vivimos, hay una expresión muy popular, lo único constante es el cambio y tienes que adaptarte a los cambios. Esa frase es bonita, puede ser cierta, pero no encaja con Dios. me hace pensar en la trascendencia de Dios. Dios está fuera de todo lo creado. Esa frase no aplica a Dios. Y nosotros, como tú muy bien apuntabas, sabemos esto, pero vivimos la vida cotidianamente como si Dios hoy fuera de una manera y mañana de otra manera. Dios hoy me ve de una manera y mañana ve de otra manera, lo cual sería una incongruencia y una contradicción con el carácter mismo de Dios. ¿A dónde podemos encontrar eso en la palabra? Textos en el Antiguo, textos en el Nuevo, Deuteronomio capítulo. Una bellonera de textos. No, lo digo porque es algo que ha sido revelado en ambos testamentos, en Santiago, en el Nuevo Testamento 1:17. El autor de esta carta dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y algunos entienden que Santiago está haciendo eco del texto de Deuteronomio, de Números capítulo 23, también, donde él dice las mismas palabras en el versículo 19, Números 19, cuando él dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? Pregunta retóricamente, respondiendo: claro que sí, que él lo va a hacer. Entonces, vamos a encontrar que Dios es, en su esencia, en su voluntad, en su revelación, en sus atributos, no cambia. Y eso es importante, Betsy, porque ¿quién confía en alguien que un día piensa de una manera y mañana piensa de otra? Que un día te dio su palabra y luego la cambió. ¿Quién puede confiar en algo así? Me encanta cómo Dios se ha revelado en su palabra y cuántos tesoros hay ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él revelando cómo Él ha sido consistente a través del tiempo, sí, a través de las generaciones, confirmando precisamente que nosotros no somos como Él. Sí. El ser humano sí es cambiante. Es volátil, es de doble ánimo, tiene un corazón dividido. Sin embargo, Dios no es así. Dios ha revelado su plan desde el inicio, desde antes de la creación. Él ya tenía su plan puesto en marcha y nosotros podemos confiar en el hecho de que Dios no cambia. Y yo te voy a decir algo, o sea, como mujer, yo creo que los hombres, Dios los hizo. Yo me imagino, tuve como cuando en esas pantallas de los hospitales, que como algo que, esto que sube y baja cuando está leyendo el pulso. Las mujeres somos muy así. Sí. Sin embargo, los hombres, es como que, no es que están muertos, pero son muy lineales, o sea, en cuanto a sus emociones, en cuanto a su estilo, su estado de ánimo. Sí. Entonces yo creo que como mujeres, yo sé que tú también como hombre disfrutas este atributo de Dios. Pero yo creo que este es uno de los atributos en los que yo más me tengo que refugiar como mujer. Porque aún, y es raro como incluso hasta hablar de esto en círculos como de creyentes, pero aún el hecho de que la mujer ha sido
concebida con ciclos y cambios. Por ejemplo, tú ves que la mujer tiene sus ciclos menstruales que la predisponen a que de manera natural la mujer está cambiando por dentro hormonalmente. O sea que realmente qué maravilloso es saber que gracias a Cristo y por nuestra unión a Cristo, ahora nosotras estamos sirviendo a un Dios que no es como yo, que no se sujeta a mis emociones, que no cambia. Es un Dios que es un Dios fuerte. Yo puedo aferrarme y confiar en Él, aun cuando yo me siento que estoy en una montaña rusa de mis emociones. Y yo creo que por eso, ese entendimiento de que Dios no cambia, debe de entonces llevarnos a nosotros confiar más y a tener una relación más estable con Dios. La inestabilidad en la relación de un creyente radica justamente al pensar que Dios, a juzgar con los lentes de un mundo caído su relación con Dios. Porque me falló mi padre, yo no voy a confiar en Dios como padre. Porque me falló, me traicionó, me abandonó el hermano, yo no voy a confiar en Dios porque Dios también me va a abandonar. Sin embargo, la inmutabilidad de Dios es de estos atributos que invitan al creyente a confiar en Dios. El saber que la palabra de Dios no cambia. Yo no sé si tú has escuchado muchos círculos, sobre todo progresistas y liberales, que dicen, no, es que esa Biblia, eso se escribió hace tantos mil años, tenemos que actualizarla. Y la verdad que aún eso Dios mismo lo protege en su revelación cuando dice el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que yo he dicho, eso se va a cumplir. Nosotros vamos a ver a un Dios que en su esencia no puede cambiar. Y no puede cambiar porque no tiene ciclos, porque no ha tenido inicio ni va a tener fin. Es una verdad que a nosotros nos abruma porque en el día a día va a tener repercusiones indiscutibles. Por ejemplo, en el caso nuestro, que desde el momento en que salimos de la República Dominicana, que tuvimos que depender de etapas de donaciones y gente que nos apoyara en nuestro tiempo en el seminario, cuando vinimos aquí a Dallas, cuando tú testificabas en otros episodios y nosotros hemos visto a Dios en una constante de sostenernos y darnos lo que necesitamos. No necesariamente darnos todos los caprichos de nuestro corazón, pero darnos lo que necesitamos. Y en ocasiones decimos, es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios, el mismo Dios de la casa, es el mismo Dios que proveyó en Carolina, el mismo Dios de esto y aquello, es el mismo Dios, Él no cambia. El mismo Dios de su palabra. El mismo Dios de su palabra, es el mismo de ayer, es el mismo hoy, lo va a ser mañana. Y a mí me encanta también el hecho de, como hablábamos en los episodios anteriores, el recordarle a nuestra alma que nosotros no somos como Dios y que eso es bueno, porque entonces podemos aferrarnos a las verdades de su carácter. Entonces, como Él nos sujeta a un mundo en el que sí estamos expuestos a cambios totalmente inesperados. Lo vemos, por ejemplo, en la naturaleza, vemos que hay diferentes estaciones y vemos cómo adentro de nuestro corazón existe ese deseo de ser como Él y como hasta cierto punto, en lugar de reconocer que Él es quien no cambia, entonces nosotros quisiéramos esa estabilidad para nosotros. Claro. Y nos frustramos cuando las cosas salen de nuestro control, nos frustramos cuando Dios nos coloca en una situación en la que Él cambia nuestra realidad. Cuando, por ejemplo, yo recuerdo cuando quedé embarazada de Grace, después de pensar que ya Dios había cerrado mi vientre y que ya yo no iba a poder tener hijos luego de 3 pérdidas que Él soberanamente orquestó, exactamente, y cómo eso me cambió la vida y cómo ahora ese cambio, wow, me sacudió el piso y yo anhelaba como poder tener ese deseo como de control y de poder controlar, y yo en medio de mi cambio yo poder decir, Dios no cambia. Su fidelidad sigue siendo la misma. Y entonces el hecho de que Él no cambie hace de que todos sus atributos cobran sentido, porque entonces ninguno de sus atributos cambia. Y oye, qué bendición. Qué paz, qué consuelo. Y mira lo que tú decías a la luz de eso. Cuando llega David, fue una sorpresa para nosotros. pero no para Dios. Pero no fue para Dios, ni fue un accidente. Cuando nosotros el año pasado
que teníamos la ilusión de irnos con el grupo para Israel. Y estábamos súper entusiasmados. Yo decía, wow, qué bendición. Mira qué egocéntrico soy. Mira qué centrado en mí mismo. Yo decía, wow, qué detalle de Dios permitirme que mi cumpleaños número tanto. ¿De cuál? 46. Yo lo iba a pasar en Israel. Wow, en la Tierra Santa. Y yo creía, decía, uno se cree, rápidamente uno se toma el centro del universo. Sin embargo, Dios en su plan, en su soberana voluntad, sabía lo que iba a pasar con el conflicto de Israel y Hamas. El día antes que nosotros nos montáramos en un avión. Al final uno puede sentir la decepción y pero de cuántas cosas no nos libró el Señor. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios de múltiples maneras cuando sabemos que ese carácter de un Dios que no cambia. Tú lo decías muy bien. Y yo creo que cuando uno se ve en ciclos, porque sí somos seres caídos, sí somos seres que fluctuamos, sí somos seres cambiantes. El pecado nos ha afectado más de lo que nosotros pensamos. El pecado ha afectado incluso nuestra manera de no solamente ver nuestra relación con Dios, sino permanecer en nuestra relación con Dios de manera consistente. Pero no Dios. Como Dios, aún, como yo decía, no cambia ni en su voluntad, ni en su esencia, ni en ninguno de sus atributos, ni en su palabra. Cómo la palabra se convierte de manera práctica en el refugio donde yo tengo las verdades que necesito para sacudir mi inestabilidad y plantarme como un árbol junto a corrientes de agua. Plantarme en esa palabra que no va a cambiar, aunque mi escenario cambie, aunque mi vida cambie, aunque mis circunstancias cambien, esta palabra es inconmovible. Amén. Y aquí yo puedo permanecer y establecer. Y una de las cosas que yo recuerdo que retaba mi entendimiento de este atributo de Dios era precisamente lo que tú mencionaste en episodios pasados, de que humanizamos mucho a Dios. Sí. Como queremos interpretar a Dios a la luz de nuestra realidad humana. Entonces yo me recuerdo como una jovencita que amaba a Dios, el Señor me había salvado, pero yo no tenía idea de cómo el hecho de que Dios no cambia, también esto se aplica a lo que Él hizo por mí, a lo que Cristo hizo por mí. Entonces imagínate, yo mirando a Dios en términos humanos, pensando que Él se iba a decepcionar de mí, pensando que Él se iba a cansar de mi pecado recurrente, pensando que Él se iba a desanimar en la obra que Él había comenzado en mí. Entonces también el hecho de que yo pensaba que Él también podía cambiar de parecer en cuanto a mi salvación. O sea, yo pensaba que yo tenía que probarle a Él y estar en una constante esfuerzo para seguirme ganando su aprobación por el temor, que yo nunca en mi vida hubiese dicho algo así verbalmente, pero mis acciones demostraban que yo tenía temor de que Él cambiara de parecer y que de repente mi nombre ya no estuviera escrito en el libro de la vida y que, por ejemplo, si yo faltaba quizás a mi devocional 3 días o si yo no leía la Biblia y me daba cuenta que no había abierto la Biblia durante toda la semana desde el domingo, yo decía, ¿para qué me voy a presentar a Dios ya? O sea, Él me desechó. Él no va a estar feliz conmigo. Ahora yo tengo que comenzar a obedecer poco a poco para ver si entonces yo puedo encontrar favor en Él. Como si Dios fuera hombre para cambiar, fuera hombre para cambiar de parecer, y como si lo que Él hizo a mi favor tuviera algún tipo de condicionante que estuviera ligado a mi comportamiento. Y eso que tú dices es tan práctico en la relación con Dios. Como tú dices, nosotros podemos tener ese conocimiento, Dios no cambia, pero mire lo práctico de esto, para solo citar un ejemplo, y voy a tomar justamente todo lo que tú has venido diciendo. El hecho de que Dios es inmutable en todos sus atributos, significa que Dios no cambia su amor para con sus hijos. Voy a tomar tus palabras. Tú, yo, ni ningún hijo de Dios va a ganarse el favor de Dios con nuestras obras.
¿Por qué? Porque el único que llenó el estándar de Dios fue Cristo, y por eso ahora en Cristo tenemos el tanque lleno, como quien dice, de favor. No hay nada que pueda estropear eso. Dios te ama igual todos los días de tu vida. Eso es liberador, Eso es es liberador. increíble. La gracia de Dios es igual todos los días de tu vida. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y te persigue. Y te persigue. Entonces nosotros estamos ante un Dios. Por eso es que el Evangelio es la mejor noticia que podemos escuchar. Es porque una vez nosotros hemos entrado en esta gracia, nuestra posición delante de Dios no cambia. No va a cambiar. Y como tú decías, elementos de la salvación, pero también el elemento de mi relación con Dios. Ese legalista detrás de nosotros que nos está empujando continuamente a querer justificarnos delante de Dios por nuestras acciones, o a querer tratar de ganarnos un favor especial por lo que nosotros hacemos. Sin embargo, fue Cristo quien logró eso. Y ahora el amor de Dios no cambia. Amén. La fidelidad de Dios no cambia. El grado de gracia para con sus hijos no cambia. Ni tampoco cambia la misericordia de Dios. Y tampoco cambia el plan de Dios de seguir santificándonos por medio de pruebas, en ocasiones disciplinas, que es una manifestación de su amor. No cambia. Dios está comprometido con su gloria. Y en ese sentido es que este atributo de la inmutabilidad de Dios tiene tantas ramificaciones. Yo sé que cuando yo peco, cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, nos sentimos desechados, nos sentimos como que ahora otra vez. En episodios anteriores hablábamos de Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Cómo Dios, conociendo todo de nosotros, nos invita al trono de la gracia. El saber que cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. ¿Qué nos hace pensar que ahora que somos sus hijos, Wow. Él nos va a desechar? Eso es realmente increíble. Y lo que más me bendice y anima mi corazón acerca de este atributo es el hecho que en medio de la oscuridad, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la angustia, de la adversidad, nosotros podemos saber que no importa lo que está sucediendo, el tornado en el que nos encontremos, en el huracán que nos encontremos, Dios es el mismo. Y yo me recuerdo cuando hace ya que como 8 meses lo de Grace. Ok, sí. Sí, te digo hace 8 meses, pero no te digo lo que es. Agosto. Exactamente, agosto del año pasado. Estuvimos en un valle tan oscuro de una incertidumbre por un diagnóstico que no conocíamos, de algo tan delicado como una lesión en el cerebro de nuestra hija, nuestra única niña. Y entonces estábamos ahí y la verdad es que fue un tiempo de mucha oscuridad y como en ese momento traer a nuestro corazón la verdad de que el amor de Dios continuaba igual. En medio de la incertidumbre, el dolor, la oscuridad, aún la culpabilidad que humanamente uno siente, porque en este caso fue algo que me sucedió a mí, o sea, la niña literalmente se me cayó de las manos. Y tú saber que en ese momento el amor de Dios es el mismo para ti, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque no te haga sentido. La fidelidad de Dios es igual para ti. Y si lo único que eso sirve, si lo único que eso puede servir es para que nosotros podamos mantenernos confiando en ese Dios que no cambia, eso es suficiente. Completamente. Y como tú muy bien decías, Dios te ama aún en los momentos más oscuros. Dios es fiel aún en los momentos de incertidumbre y de infidelidad. Dios es fiel aún cuando nosotros somos infieles. No es para decir que tenemos licencia para ser infieles, pero es para que recordemos la gracia y el amor de Dios que no cambian y en Él no hay variación. Y déjame darte una perspectiva más, porque como bien vemos, este tipo de atributos tiene un impacto en la vida presente, pero también levanta una gloriosa esperanza ante un Dios que sabemos que va a cumplir sus promesas para el futuro. Y no estamos hablando de esa promesa que se levantó un falso profeta y te dijo que tú ibas a ir por las naciones. No. Estamos hablando de esa promesa donde Dios dice, Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. O sea, Dios está en el negocio de santificarnos y Él está obrando en nosotros.
lo cual muchas veces nosotros no lo vemos. Está obrando en otros creyentes, aunque muchas veces somos impacientes. La promesa de que vamos a resucitar después de la muerte. La promesa de que tenemos vida eterna en Cristo. Cuando morimos, sencillamente inicia nuestra eternidad con Cristo. Saber que vamos a resucitar en cuerpos glorificados y que vamos a pasar la eternidad con Dios. En otras palabras, esta verdad de que Dios no cambia hace que mi presente tenga un color diferente, con verdades que me sostienen en la oscuridad, en la incertidumbre, en la duda, en la infidelidad, pero también con la esperanza de promesas que yo voy a ver y abrazar aún después de pasar el umbral de la muerte. Entonces yo puedo dejar de tener un lector que me dice cómo está Dios para mí, de acuerdo a lo que a mí me está sucediendo aquí abajo de este lado del sol. Yo puedo dejar de estar dudando de si el amor de Dios ha cambiado para mí, porque ha venido esta prueba. Yo puedo dejar de tener ese temor de que, bueno, quizás ya Dios se olvidó, como tú dices. Yo puedo tener esa confianza de que las promesas de Dios son sí y amén, y que son todas verdaderas y constantes en la persona de Jesucristo. Entonces, para terminar, Moisés, ¿cómo tú ves o cómo tú crees que luce la vida de una mujer cristiana, de un hombre cristiano que vive a la luz de la inmutabilidad de Dios, en sus momentos más oscuros, en sus momentos más difíciles? ¿Cómo luce esa vida? Yo creo que esa inmutabilidad de Dios se traduce en una estabilidad en mi inestabilidad. Se traduce en una vida de fe y de confianza. Yo puedo confiar en Dios. Dios no va a cambiar. Las cosas no saldrán como me gustan todo el tiempo, como yo quiero todo el tiempo, pero yo puedo confiar que Dios sigue siendo un fiel, Padre fiel. La inestabilidad de este mundo caído en la que vivimos, la inestabilidad que produce ese remanente de pecado en mi corazón, encuentra estabilidad en la inmutabilidad de Dios, en esa suficiencia, esa verdad de que Él no cambia ni en su voluntad, ni en su palabra, ni en sus promesas, ni en su carácter. Él es lo que fue, Él es lo que es y Él es lo que será. Amén. Y en medio de mi necesidad yo puedo recordar, Dios es bueno. Amén. Y siempre será bueno, no cambia. Dios es amor y siempre será amor. Dios es todo para mí y siempre será la provisión para mi necesidad. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otro episodio y donde continuaremos exaltando, viendo y conociendo más de estas verdades que Dios ha dicho de sí mismo y que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Que el Señor lo bendiga. Bye. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.